El Espíritu lo fue llevando por el desierto mientras era tentado por el diablo. Esta frase que precede las tentaciones de Jesús en el desierto es también lo que le ocurre a la Iglesia a lo largo de su recorrido en 20 siglos. Va caminando tentada por el diablo. Y en las 3 tentaciones que va a sufrir Jesús, hoy, por primera vez en tantos años que llevo leyendo este pasaje y meditándolo, se me ha ocurrido que son símbolo también de las tentaciones de la Iglesia. La primera tentación, convertir las piedras en pan. La primera tentación es reducir la misión de la Iglesia a la ayuda a los pobres, a lo social, a lo que se queda en este mundo. Es la menor de todas las tentaciones que van a seguir. La menos sutil, la más sencilla. Tentación real que tienen las personas buenas que se dedican al servicio del Señor, buenos sacerdotes. Dedicarse solo a eso, a convertir las piedras en pan, a hacer de la Iglesia simplemente ayuda de los pobres, a olvidar la dimensión espiritual. Dios Padre quería que Jesús ayunara. Dios Padre en esto lo que está diciendo es lo espiritual. Lo primero, lo espiritual. Todo lo demás se os dará por añadidura. Lo primero, lo espiritual, porque lo otro también lo podría hacer yo. Porque lo otro tiene a mucha gente que lo haga. Pero lo primero, lo espiritual. Que no significa que no haya que abandonar lo segundo. Pero en los números, el 1 está por encima del 2. Y lo primero, la primera esencia, la primera misión de la Iglesia es aquello que nadie más hace: cuidar de las almas, extender el reino de Dios, que la luz vuelva a brillar dentro de los espíritus inmateriales de los seres humanos. Lo otro es muy importante y está unido, pero lo mismo que el cuerpo está por debajo del alma, así también esta segunda faceta está por debajo de la primera. Unidas, pero subordinadas una a la otra. Tan subordinadas que si a un cristiano le dicen matamos tu cuerpo porque renuncies a lo que abraza tu alma, es preferible que el alma se desprenda del cuerpo a traicionar el tesoro que custodia dentro. Esta es la primera tentación. Y muchos servidores de Dios, y no malos, gente con preocupación por el prójimo, se ha desviado hacia este campo. El segundo símbolo, la segunda tentación, cuando el demonio le ofrece todos los reinos de la tierra, es el poder. Esta tentación es mucho más burda, mucho más difícil de dar explicaciones de por qué se aceptó. Porque es el poder por el poder. Quizás al principio uno comienza con la buena intención de decir, bueno, el poder para servir al reino de Dios. Pero 20 siglos de experiencia nos enseñan que en este camino las personas acaban buscando el poder por el poder. El fin al final es el poder. Esta tentación no creáis solamente que puede darse en
grandes obispos que tengan que tomar grandes decisiones acerca de un reino en la Edad Media o en el siglo XVIII frente a las cortes, no. Puede ser un sacerdote pues que se hizo sacerdote por servir a Dios y al final pues acaba dedicando buena parte de ese tiempo pues a visitas sociales, a casas de alto postín, a tomar el té con personas importantes, etc. Habrá quien tenga que hacer ese apostolado con esas personas, por supuesto, y esa persona sí que estará haciendo lo que debe. Pero muchos otros a lo largo de la historia estaban allí ya sin hacer apostolado. Estaban por estar, por arrimarse a ese poder. Insisto, otros haciendo lo mismo hacen apostolado y no olvidan que están allí para eso. Pero otros sí que han olvidado para qué están, quedándose en lo humano. No es por lo tanto un mero pecado de las altas esferas, no. Hasta un simple cura de pueblo, un capellán, puede caer en esto, el poder. Cuando no necesitamos nada más que el poder de Dios y tenemos al más alto Rey junto a nosotros. Más valdría ese tiempo perderlo, esos esfuerzos en estar junto a Él que frente a seres humanos que después en la práctica se revuelven contra la Iglesia cuando quieren. Pero da una sensación de seguridad, sensación. El hombre que desnudo se abraza solo a Dios puede a lo mejor tener la sensación de inseguridad, pero está seguro. Y la última tentación es, si esta era la más burda, la última tentación es la más sutil, porque cuando el demonio le tienta con la Sagrada Escritura para hacer algo extraordinario, es la tentación de lo extraordinario, la tentación de hacer cosas que dejen a los hombres boquiabiertos. Es la más sutil de todas. La Iglesia en algunas personas ha sufrido tentaciones de gnosticismo, de hacer de la doctrina de la Iglesia algo con niveles arcanos, de no ser una cosa sencilla y simple para todos, sino el hacer algo ya más esotérico. Esta es la tentación que afortunadamente menos han tenido, la que menos, pero algunos sí. Y esta tentación es muy negativa porque, a diferencia de las otras, traiciona la misma esencia del mensaje de Cristo. Es el gusto por lo oculto, por lo extraordinario, por ciencias que ya no están al alcance de todos, por el deseo de hacer cosas extraordinarias. Muchos menos han sentido esta tentación, pero también a lo largo de la historia vemos cómo algunos se han pegado a esta tela, han comenzado a coger gusto por ello. Fijaos que en esta última tentación es donde el demonio usa la Sagrada Escritura. Es capaz de usar ello e incluso la ciencia sagrada para desviar a esos servidores de Dios, para que esas personas se crean elegidas, iluminadas. Es la tercera tentación, personal o formando grupos y sectas. Las tres tentaciones han estado a lo largo de la historia de la Iglesia, pero afortunadamente podemos, después de 20 siglos, comprobar que la mayor parte de los servidores de Dios han sido servidores de Dios, con sus defectos. Han podido ser afectados un poco de estos tres símbolos de tentación, pero no
ha cambiado la esencia de su entrega al Señor, del mensaje que predicaban, de la gracia que entregaban. La mayor parte de los servidores de Dios han sido hombres que siguieron a Jesús con sus limitaciones a lo largo de la historia de la Iglesia. Y la Iglesia no tiene ningún interés en ocultar que hemos sufrido estas tentaciones, que algunos han caído, que hemos caído en alguna medida, aunque sea en pecado venial. No tiene ningún interés. Nos defenderemos contra el ataque injusto, contra el ataque falso, pero somos nosotros, los servidores de la verdad, los primeros que tenemos interés en la verdad. Y como propagadores de la verdad, no podemos defender la verdad más que con la verdad. Así que, como en el Evangelio se dicen los pecados de los apóstoles, de Pedro, de Bartolomé, no tengo inconveniente en decir esto después de ver la historia. Pero al mismo tiempo, diciendo la verdad, digo lo otro. La historia de los soldados de Cristo es una historia de luz, una historia gloriosa, una historia que es la más grande de todas las historias que han ocurrido en esos mismos milenios, la más grande. No hay novela más maravillosa que la historia de la Iglesia. Nada más, que todos nosotros recordemos la historia tan formidable en la que estamos engarzados, todos los bautizados, y en la medida de nuestras fuerzas, que pongamos nuestro granito de arena para el triunfo, la extensión del reino de Dios.